Hermanos, hoy vamos a hablar de diagnóstico, de un diagnóstico. Vamos a hacernos un diagnóstico hoy. Los diagnósticos son necesarios. Decía David: oh Señor, mira si en mí hay camino de perversidad. Escudriña mi corazón, y mi mente y mi corazón, y vi si hay camino de maldad, y tu espíritu noble me sustente. Es bueno con alguna regularidad hacernos un diagnóstico. Y en este caso, hacernos un diagnóstico en cuanto a la oración. Tengo 10 preguntas. La metodología que hoy vamos a utilizar es con preguntas. Y no le pregunte al lado, al frente, el que está atrás. Pregúntese usted mismo, usted misma, frente a lo que vamos a ver hoy. Hoy solamente vamos a compartir 5. Y en una escala de 1 a 5, usted mismo se va a calificar. Usted misma se va a calificar. Una escala de 1 a 5. Esperamos que seamos objetivos, honestos en la calificación. Por demás, si no nos calificamos de manera justa, nada nuevo vamos a agregar a nuestra vida. Generalmente somos así, queremos salir airosos, bien calificados siempre. Pero pidamos al Señor que nos confronte con en este diagnóstico de oración que vamos a hacernos en esta mañana, ¿sí? Estamos de 1 a 5. Voy a hacer 5 preguntas nada más, pero también vamos a leer 2 textos, uno en el Antiguo y uno en el Nuevo Testamento, que nos dice cómo debemos serlo y cómo debemos ser frente a cada una de esas preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta que vamos a hacernos en esta mañana sobre la oración. ¿Orar te resulta un deber más que un privilegio? Cuando hablamos de un deber, es algo que te imponen, que te establecen, que tienes que te mandan, que te obligan. ¿Orar para ti es más un privilegio que un deber? Cuando hablamos de un privilegio, es algo que no mereces, es una honra, es una prerrogativa que te concede alguien o algo que tú no lo mereces, pero que ese alguien, en este caso el Supremo, el Altísimo, le ha placido así, darte el honor de estar en su presencia. Como cuando tienes que ir a la presencia del jefe de la empresa, del gerente, del de la multinacional, o el del concejal, o el del alcalde, o el gobernador, el presidente. No sé quién para ti representa una autoridad que es un honor para ti estar en su presencia. Bueno, entonces, ¿te resulta para ti un privilegio, un honor más que un deber? ¿Lo hago porque me toca? ¿Oras porque te toca? ¿Qué piensas frente a eso? Califícate de 1 a 5. Jeremías 33:3, Dios mismo nos invita a que le clamemos. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni yo conocemos. Es decir, el grandísimo, el santo, 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 el majestuoso de los cielos, el creador de todo el universo, aquel que no te necesita, ni a mí tampoco, ni a ninguno, Él mismo nos invita, Él nos llama. Él quiere vincularnos y decirnos: clama, ve, ora, pide, ruega, suplica, adora, agradece. Él mismo, que no tiene por qué hacerlo, lo hace. Entonces es un honor que el majestuoso de todo el universo nos invite a orar a Él. Pero nosotros lo vemos como una obligación, como si Dios tuviera la necesidad de que nosotros le oremos. Como si Él, pobrecito, allá sentado en el trono celestial y no tiene a nadie que le pida, que le llame, que lo tenga en cuenta, entonces tiene que hacer este llamado. ¿Sí? ¿Sabe que hay muchos cristianos, bueno, no sé si aquí en esta mañana, bueno, los que no han venido, piensan que Dios es un pobrecito necesitado de oración y de alabanza y de servicio y demás? No, equivocadísimos están. Él no necesita de nadie ni de nada. Él nos invita a que oremos, que clamemos. Es un honor. Ojalá que no lo veas como una carga, como una obligación. Dios se digna de estar atento a nuestras oraciones. Primera de Pedro 3:12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. La primera parte del versículo 12. Es decir, Dios tiene toda disposición, todo interés, toda solicitud. El Altísimo, el Eterno, el Majestuoso, el Todopoderoso,
Él, vuelvo y repito, que no necesita de su creación para ser, para existir, para hacer lo que quiere. Él está atento. Como cuando tú tienes mucho interés por alguien, por algo, y estás atento. ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Él o ella o ellos. Dios, que no tendría por qué estar atento si no quiere, porque Él es Dios, grande, inmenso, supremo, altísimo, majestuoso. Y dice el Sagrado Manual de Dios, en la Sagrada Biblia, que Él está atento a ver qué vas a hablar, qué vas a decir, qué vas a orar, qué vas a rogar, qué vas a agradecer, qué vas a adorar. Interesante, hermoso eso, ¿verdad? Cuando alguien está hablando, te está diciendo algo y tú no le das importancia, es decir, que no estás atenta. Te tienes en poco a la persona o lo que te va a decir. No así nuestro Dios. Él está atento a tus oraciones. Por lo tanto, orar te resulta un deber más que un privilegio. ¿Cómo te calificaste? Bueno. 2. La segunda pregunta de diagnóstico en esta mañana, para ver cómo está nuestra calidad de oración. Les recuerdo lo siguiente. La calidad de tu vida cristiana se revela o se ve en la calidad de tu vida de oración. Tú dices que tienes una vida cristiana full, buena, alta, íntima. Cuidado. ¿Cuántas veces, con qué frecuencia ahora? Eso es lo que estamos diagnosticando. ¿Cómo es tu calidad de oración? ¿Tu vida de oración? Esto es lo que estamos diagnosticando a partir de esta primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Eres consciente de la presencia de Dios cuando oras? ¿Eres consciente de que Dios está ahí, aquí, arriba, al lado, atrás? Él te cubre por completo tu existencia. ¿Eres consciente de eso? A veces has hablado de alguien, así lo has hecho, yo también. A veces has hablado de alguien mal o bien, y no te has dado cuenta de que ese alguien está ahí a 1 metro, a 2 metros, y te está pillando que estás hablando de ella, bien o mal. Porque a veces hablamos mal de los demás, ¿o no? Bueno, ahora me van a decir que no, yo no les creo. Y no somos conscientes de la presencia de esta persona, y de repente volteamos y la vemos y nos da de todo, cólicos renales, cólicos, y bueno, mejor no digo otras cosas que puede pasar cuando las vísceras se contraen producto de la emoción que se ha generado porque nos equivocamos y no somos conscientes. Pues muchas veces oramos así. Oramos porque eso es una práctica religiosa común. Oramos porque me encargan, oramos porque toca, pero no oramos con la conciencia permanente de que Dios está presente ahí conmigo. Ahí su persona divina, todopoderoso, majestuoso, soberano me está escuchando, está conmigo. Estoy consciente que estoy hablándole cara a cara. ¿Eres consciente de eso? Dios responde al orar conscientes de su presencia. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 4, uno de los tantos. Dice así, un ejemplo: mas Joacás, el rey Joacás, oró en presencia de Jehová, y Jehová oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Hermanos, ¿oras consciente de la presencia de Dios en tu vida? Debes hacerlo, debemos hacerlo. Muchas veces pensamos que Dios está a miles, a millones de kilómetros de la tierra y que Él no tiene tiempo para escucharnos. Son muchos los cristianos de todo el mundo que están clamando a Él y Él no se va a interesar en mí. Yo, poca cosa, nadie. A veces pensamos de nosotros y no oramos con la conciencia clara de que Él está ahí conmigo. Siempre Él es omnisciente y su oído está atento a mi oración. A la mía, a la suya, a la de todos. Joacás lo tenía bien claro y así oró y el Señor le oyó. Y respondió y preservó a Israel del ataque de los
sirios. Dios galardona al orar consciente de su presencia. ¿Dónde está esa cita? Usted la conoce muy bien. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sin fe es imposible agradar a Dios? El texto nos va a dar la respuesta. Porque es necesario, mire cómo dice, eso sí es necesario, que el que se acerca a Dios crea que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. Crea que le hay y crea también que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando usted se acerca a orar a Dios, tiene la clara conciencia de que le hay. La palabra que le hay está ahí, quiere decir que está presente, que se encuentra con Él, que se halla con Él. Cuando usted quiere decirle no a alguien, no, necesito que nos veamos, necesito hablarte presente, en presencia, ven, te espero a tal hora, en tal lugar, o espéreme allá. Eso tenemos que hablarlo de manera presencial. Cuando oras y te acercas a Dios y estás delante de tu Dios y Señor, ¿eres consciente de eso? Pues bien, Él te promete que Él es galardonador. La palabra galardonador aquí es uno que premia, que favorece, que recompensa, en este caso porque le está buscando. ¿Buscas a Dios con esa conciencia? ¿Que Él está presente en tu vida? ¿Cómo te calificas ahí? De 1 a 5, a ver, califícate. Te doy 5 segundos y ya van 4. ¿Eres consciente de la presencia de Dios cuando oras? Acuérdate, Él responde al orar en su presencia y Él galardona o recompensa al que es consciente de que ora en su presencia. Tercera pregunta: ¿la adoración y la acción de gracias ocupan un lugar preeminente en tus oraciones? La adoración y acción de gracias ocupan un lugar preeminente en tus oraciones. Usted y yo tenemos la costumbre, me atrevo a decir que usted y yo, de que siempre que vamos a orar, arrancamos de una vez como pidiendo, rogando. En cualquier momento, Señor, pídote que me guarde ahora que voy en el trámite, que no me vayan a robar el celular, no me vayan a robar la billetera. Y con las manos aquí metidas protegiéndola. Y Señor, que no vaya a pasar el semáforo en rojo, o que cualquiera sea la situación que estés pasando que te invita a orar. Primero comenzamos es pidiendo, clamando, rogando. Muy pocas veces nos acordamos de primero adorar al Señor. ¿Qué es adorar al Señor? Es expresarle nuestro reconocimiento de que Él es el Creador, el Altísimo, el Supremo, el que tiene control absoluto de nuestras vidas. En fin, expresarle nuestra alabanza, nuestra exaltación a Él por todo lo que Él es, por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará. Y nos olvidamos de ayer, de esta mañana, de esta tarde, de hace un mes, todas las maravillas y proezas que hizo a nuestro favor. Y seguimos pidiendo y nos olvidamos de darle a Él la gloria, el honor y la alabanza, porque la adoración es un acto de fe, de gratitud, de grandeza, de glorificación, de exaltación al Dios eterno. Y a veces no adoramos a Dios porque pensamos que estamos a alguien igual que nosotros. ¿Sabe que cuando nosotros a veces oramos o hablamos con alguien que creemos al mismo nivel de nosotros o menos, no estamos dispuestos a reconocerle a él o a ella o a ellos, hombre, lo bien que nos han hecho, que nos han beneficiado, que nos han aportado, que nos han ayudado, que nos han aguantado, etcétera, etcétera. Y comenzamos de una vez, pero esto y aquello, pidiendo, reclamando, exigiendo, lo que sea. Y se nos olvida que estamos ante el majestuoso, ante el sublime, ante el eterno, ante el soberano, que si quiere nos escuche y que si quiere no lo hace. Él no está obligado a nada contigo ni conmigo. ¿Sabe? ¿Sabía? Por ahí hay muchos que reclaman a Dios.
Pero hay muchos que le exigen a Dios. No, yo le reclamo las promesas a Dios. Yo peleo con Dios. ¿Qué es eso? Por supuesto, están hablando cosas que no saben. ¿Quién puede pelear con Dios y salir bien librado? Dice un texto. Decía Job, ¿se acuerdan? Bueno, cuando esas hermanitas y hermanitos hablan así, uno obviamente por no hacerles sentir más mal, guarda silencio, pero si es de confianza no le hace la observación. No se le ocurra intentar pelear con Dios. ¿Cómo terminó Jacob? ¿Cómo terminó Israel? ¿Cómo termina el mundo? ¿Cómo terminó el vecino de seguimos mejor? La adoración y la acción de gracias ocupan un lugar preeminente en tus oraciones, como lo hacía Daniel en sus oraciones. Vamos a mirar Daniel capítulo 6 versículo 10. ¿Lo tienen? Si no me escuchan, yo lo leo a favor de ustedes. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado por Nabucodonosor, ¿se acuerdan? En aquella ocasión donde le tendieron una trampa, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, es decir, de su habitación, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Era una trampa. Él ya lo había entendido. Me quieren deshacerse de mí, pero yo sé a quién voy, yo sé a quién adoro, yo sé a quién doy gracias. Y fue a su habitación y cerrada la puerta, como diríamos en términos del Nuevo Testamento, cerrada la puerta, entra en tu aposento y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Y oraba Daniel todos los días, 3 veces al día, en dirección a Jerusalén, recordando su amada ciudad, el sagrado templo, y daba gracias y adoraba. Ustedes lean el resto del libro de Daniel y se da cuenta que eso lo caracteriza a él. Comenzaba dando gracias: tú eres el Señor, el Creador, el majestuoso, el que hizo el cielo y la tierra, el que controla y guardas y cuidados a tu pueblo Israel, que lo sacaste de Egipto con mano fuerte, etcétera. Empieza a recordar, a reconocer y a expresar sus convicciones, adorando al Altísimo, al Supremo de los cielos. Hágalo. Comience a dar gracias por todo lo que tiene. Nos acostumbramos tanto a comer que nos olvidamos siquiera de darle gracias. Nos acostumbramos tanto a nuestra cama, a nuestras sábanas, almohadas, zapatos, vestido, que no le damos gracias a Dios porque esos detalles, esas miniedades, ¿para qué? Él sabe. Hermanos, el Señor quiere propiciar en ti un corazón de adorador, humilde, manso. No diga que eso es una miniedad, que eso es algo sencillo. Dele gracias a Dios por los lentes que te ayudan a ver más. Dale gracias a Dios por tu vestido que te protege del sol, del sucio. Dale gracias a Dios porque volviste bien a la casa después de un día de trajín, de trabajo, de unas vacaciones. Dale gracias a Dios por tu bicicleta, por tus juguetes, niños, por sus estudios. Dale gracias a Dios porque tienes comida. Dale gracias a Dios por el café que te tomas todos los días, y adóralo y alábalo porque Él te guarda la salud, te protege y hace posible quien eres, lo que eres y lo que serás. Adorar, rendirle a Él culto, adoración y alabanza por todo lo que Él es y en su gracia nos ha provisto. Pero nos acostumbramos tanto a lo que tenemos que consideramos que eso no es de mayor importancia. Para Él no, Él lo sabe todo, pero yo necesito aprender a adorar, a dar gracias en mi oración. Entonces, otra vez, la adoración y la acción de gracias ocupan un lugar preeminente en tus oraciones. David lo hacía en sus oraciones. Daniel 6:10. Como lo hizo la iglesia ante la adversidad. Vamos a leer una cita del Nuevo Testamento, Hechos 4:24. Busquen ahí, por favor. Hechos 4:24. Dice: los discípulos, después de predicar, anunciar a Cristo como Señor y Salvador, los tomaron presos por predicar el nombre de Jesús. Luego los hermanos, entre tanto, estaban orando. El Señor responde y los libera. Miren lo que sucede en el versículo 24 cuando ellos vuelven a sus hermanos. Y dice el 24: y ellos, ¿quiénes?
Los apóstoles, los dos que estaban ahí, más la iglesia reunida en una casa, habiéndolo oído, es decir, Pedro relató cómo el Señor lo liberó. Entonces la iglesia, habiéndolo oído, alzaron unánimes, unidos en alma y espíritu y en voz, unánimes la voz a Dios, y dijeron, comenzaron con una adoración, reconociendo el control soberano de Dios sobre ellos. Soberano Dios, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En esa sencilla oración ellos están reconociendo que Pedro y Juan fueron apresados por causa de Cristo por la voluntad del soberano. ¿Reconoces que todo lo que pasa en tu vida es por la voluntad del soberano Dios? Aunque sean adversidades no muy gratas, no muy placenteras para ti, en oración también alabas a Dios por eso. Dice la Biblia que hay que dar gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad. Se lo has dicho en oración. ¿Estás pasando por qué crisis, por qué prueba, por qué adversidad? ¿Adoras al Señor por eso? La iglesia lo hacía. Bueno, hay un montón de textos que así lo confirman, ¿verdad? Entonces, los hermanos reconocieron la soberanía de Dios y también reconocieron que Él era el creador de todo. Aún que Él tenía control de las autoridades judías, de las autoridades romanas, y que si lo liberaron fue por la soberana voluntad de Dios. Lo que ocurre en nuestra vida no es casualidad, nada. Así haya abundancia, prosperidad, escasez, crisis de cualquier naturaleza, cuando vayas a orar a Dios, sé consciente de eso también. Dale adoración, gloria, honra y acción de gracias por todo. Así sea algo muy doloroso que sucede en tu vida, eso indica que estás consciente de su soberano control y también consciente de los que amamos a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cómo te calificas ahí? Tercera pregunta de diagnóstico. ¿Adoras a Dios inmediatamente o enseguida te postras, o en la buseta, en el vehículo, en la casa, en el Trasmi, donde sea, y estás pidiendo y pidiendo y no te cansas de pedir, como si Dios fuera una entidad de beneficencia? Claro que Él nos bendice, claro que Él nos beneficia. Toda la vida lo ha hecho, siempre lo va a hacer. Él es por naturaleza bondadoso. Pero ¿cómo le expresas tu gratitud y adoración a Él? Califícate de 1 a 5. Cuarta pregunta de diagnóstico. ¿Tus oraciones se han visto afectadas por la pereza, prisa u otras actitudes? A ver, levanten la mano los que han tenido pereza alguna vez para orar. 1, 2, 3, 4, 25, 38. Bueno. Sí, el 90. Gracias. Uy, mira, esta sí tiene una mente matemática. 99.9. Yo estoy de acuerdo con 99.9 más 0.9. Sí, hermanos, hay días que amanezco que me da pereza y dedico el tiempo a otras cosas. Dedico tiempo a las actividades de la iglesia y olvidándome del Señor de la iglesia. Y nos cargamos la agenda de muchos oficios y nos olvidamos que quien hace posible que esos oficios sean calificados como oro, plata y piedras preciosas es el Todopoderoso. Y por mucho que derramemos todas nuestras capacidades, nuestras energías, nuestro cuerpo, lo que quieras, pero si primero no vamos al Señor de la obra, al Todopoderoso, al Altísimo en oración, cuidado que nuestra obra puede ser calificada al final como heno, madera u hojarasca. ¿Tus oraciones se han visto afectadas por la pereza, prisa u otras actitudes? Vamos a trabajar y nos levantamos tarde o temprano y Señor, gracias por este día en el nombre de Jesús, amén. Cuando estamos sentados a la mesa, Señor, tú lo sirves, yo me lo como, amén. Prisa, prisa. Y más en esta ciudad tan grande que para llegar a Bogotá hay que invertir 2 horas.
No entendieron el chiste. Bueno, eso me lo aprendí yo aquí en Bogotá. Eso me lo tiraron aquí en Bogotá, que Bogotá está a 2 horas de Bogotá. Y eso indica que hay que correr rápido en el transporte, en el Transmilenio, en lo que tengas, y estamos a prisa. Cuidado que con Dios estamos aplicando también ese esquema cultural de vivir en estas ciudades. Hay que dedicar tiempo a estar a solas con Dios. En lo que requiere diligencia, Romanos 12:12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En este sentido, que si estamos teniendo oraciones afectadas por actitudes como la prisa, el desgano y otras actitudes, tenemos que por eso hay oraciones rechazadas por Dios, por no tener una actitud correcta, sino maliciosa. Un solo ejemplo de ellos lo encontramos en Isaías 1, 15 y 16. En el mal modelo de los israelitas. Luego miraremos uno en el Nuevo Testamento. Isaías 1, 15 y 16 dice: cuando extendáis vuestras manos, ellos tenían la costumbre de levantar las manos para orar a Dios. ¿Recuerdan que en el Nuevo Testamento hay una cita que levantemos manos santas? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque esas manos están llenas de violencia, de sangre. Entonces la petición o el mandato del Señor para ellos y también para nosotros: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, es decir, la corrupción, la perversión que pudiera haber, lo había en los judíos y pudiera haberlo en nosotros. La iniquidad de vuestras obras, de lo que hacen delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Yo les animo que meditemos en ese texto, no ahora, llévelo. Bueno, todos son buenos. Revise cómo está su vida, cómo está haciendo delante del Señor. Note que dice delante de mis ojos, es decir, en mi presencia. ¿Dónde huiré de tu espíritu? Dice David, ¿dónde me huiré de tu presencia? Si en el extremo de la tierra hiciese mi estrado, ahí estás tú. Es decir, no habrá un lugar en esta tierra donde te puedas meter que ya Dios no esté. Cuando tú vas, Dios no llega. Él está, porque su presencia llena todo el universo. En ese sentido, si tenemos actitudes improcedentes, pereza, desgano o pecado en nuestras vidas, esto afecta a que nuestras oraciones sean respondidas conforme la estamos pidiendo. Dios oye todo, pero Él se reserva el derecho que tiene de responder conforme a lo que estás pidiendo, porque primero quiere corregir, quiere sanar, quiere limpiar tu vida y la mía. Aquí lo estamos viendo con relación a la nación de Israel. Ahora bien, miremos un texto en el Nuevo Testamento también frente a esto, actitudes equivocadas, improcedentes. Primera de Pedro 3, capítulo 7. Primera de Pedro 3, capítulo 7. Dice: ustedes maridos, hermanos, nos cayó bueno. Ustedes maridos, igualmente vivan con ellas como la otra, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y que más, como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? ¿Para qué debemos dar honor y de vivir sabiamente con ellas? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Se da cuenta? Solamente 2 textos, uno en el Antiguo y uno en el Nuevo. Es decir, que cuando nuestras actitudes de pereza, porque me toca, porque me obligan, estamos orando en el equipo, estamos orando en el grupo familiar, estamos orando en la iglesia, estamos orando en cualquier parte y nosotros estamos ahí manipulando el celular. Como por ejemplo, mire. Bueno, nadie. O estamos pensando no sé en qué, o no nos hallamos en la silla, incómodos. La silla parece que tuviera clavos.
y no encontramos acomodación alguna, y que nos levantamos a tomar café. Por ejemplo, mire, el niño va a buscar café. No sé, ahí lo sabrá Elías. Algo, y empezamos con una actitud y se nos olvida que estamos ante la majestuosa presencia de Dios. Hermanos, a ver, cuando tú estás delante de alguien que consideras muy importante y quieres quedar bien, al menos vamos a verlo desde ese punto de vista, y quieres quedar bien con él o con ella, hemos dicho, tú le prestas toda tu atención. Y si tienes ganas de ir al baño a hacer no sé qué, te aguantas. Esperas el tiempo cuando ya no estés delante de ese personaje. Y no estás en la silla que no le encuentras acomodo. Tratas de mantener la compostura. Y concentrado en lo que él o ella está exponiendo o diciéndote frente a frente. ¿Por qué? Porque le consideras que esa persona es digna de escucharte y de ser escuchada. Y le das por lo tanto todo tu respeto a él o a ella, ¿cierto, hermanos? Amén, hermanos. ¿Por qué no lo hacemos con el Altísimo de los cielos? Con el que merece toda gloria, honra, adoración y alabanza. Muchas veces somos así, displicentes, apáticos, indiferentes, perezosos, desganados con respecto a nuestro Dios. Y Él nos está hablando y nosotros estamos orando a Él, y de repente incluso suena hasta el celular. Que suene. Ahora estoy delante del majestuoso, del Señor, del Rey de Reyes, de mi Padre Celestial. El que me está llamando no es más importante, Él es el más importante para mí. ¿Cuántas veces han respondido el teléfono cuando estás teniendo una lectura bíblica, un devocional? Cuando estás orando, suspendes la oración por contestar el celular o el WhatsApp. Sentiste el WhatsApp y enseguida dejaste de orar y a contestarlo. Hermanos, eso es como si estás hablando en la presencia de Dios y te vas y lo dejas solo, entre comillas, porque Él nunca está solo. ¿Te ha pasado? Lo hemos hecho. ¿Cómo te calificas frente a esto? 1 a 5, ¿cómo nos calificamos? Acuérdate que estamos haciéndonos un diagnóstico en la calidad de nuestras oraciones. Y por supuesto, el propósito no es regañar, amonestar sí, incomodar a nadie, porque esto me está confrontando a mí mismo, porque yo también he caído en esto. Aquí nos metemos todos. Aquí creo yo que nadie se libra. Pero lo que proponemos con esto es que replanteemos nuestra calidad de vida de oración. ¿Por qué? Porque la calidad de tu vida cristiana se revela o se ve en la calidad de tu vida de oración. Porque no se puede vivir la vida cristiana sin oración. Y la quinta pregunta de diagnóstico en esta mañana, por ahora, tengo 5 más, pero ya hablaremos de ella después, para que sigamos diagnosticándonos. Quinta, ¿oras solo en algunas horas del día o aprovechas cualquier momento para agradecer y orar al Señor? Le repito, ¿oras solo en algunas horas del día o aprovechas cualquier momento para agradecer y orar al Señor? Pastor, yo oro todos los domingos cuando voy al culto. Para mí eso es suficiente. Aquí sí voy a hablar un poquitico, espero que no le caiga agüita a nadie. Mejor que me caiga a mí primero si quiere Dios. A veces decimos, no, yo no. Bueno, lo he escuchado en otras latitudes. En la iglesia La Cruz Partida, la escuché una vez. Yo voy el domingo a la iglesia, ya con eso es suficiente. ¿Ya? ¿Para qué eso es todos los días en la iglesia? Aunque aquí no hacemos cultos todos los días. ¿Para qué estar metido allá en esa iglesia todo el tiempo? Pero si estás de 7, 6 haciendo, ¿dónde? ¿Con quién? ¿Hablando qué? ¿Recibiendo qué? Mientras que cuando nos reunimos como iglesia, mire lo que estamos recibiendo de parte de Dios: reflexión, confrontación, transformación, oración, apoyo, enseñanza, edificación. Ahora, si lo llevamos al plano de la oración, mucho más.
Estamos delante del que nos creó, del que nos bendice, el que nos mantiene con vida, el que provee, sustenta, sana, etc. ¿Para qué orar a Dios en la tarde, en la mañana, en la noche? No, eso es fanatismo. Eso es fanatismo. Sí, es fanatismo. 2 ejemplos nada más. David oraba en cualquier momento del día. Salmo 55, 17. Salmo 55, 17. Yo lo tengo acá, si quieren ustedes me escuchan. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Otra vez, Salmo 55, 17, dice el David: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. ¿Ya para qué? Yo oré esta mañana cuando salí de la casa. ¿Y cómo oraste? Rápido, porque tocaba, por si acaso. No lo hiciste con la actitud de vida y ya con eso te quedaste. Eso sí es religión. ¿Cuál Dios? ¿Cuál comunión tienes ahí? Si oras como oras y solamente en la mañana y el resto del día, ¿dónde está tu Dios? ¿Está contigo? ¿Va contigo al trabajo, a la universidad, etcétera? Entonces, ¿oras solo en algunas horas determinadas del día o aprovechas cualquier momento para agradecer y orar al Señor? ¿Cómo te calificas? Mire David, el rey de Israel, tenía todo un séquito, todo un ejército a su alrededor, dinero, tenía lo que podía hacer si Dios se lo permitía. Y él tenía la plena convicción que necesitaba todos los días, todo el día, en la mañana, en la noche, el mediodía, de estar ante la presencia del Supremo. ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? ¿Somos hijos de Dios como David? Sí. Pero no tenemos las condiciones, vamos a decirlo así, humanas, económicas, de seguridad, etcétera. Y nosotros hacemos lo contrario que hacía David. Lucas capítulo 6. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. El Señor Jesús oraba en el desierto. Ustedes busquen las citas y la van a encontrar. El Señor Jesús oraba en el monte de Getsemaní. Busquen la cita y lo vas a encontrar. El Señor Jesús oraba en el valle en Jerusalén o en las afueras de Jerusalén. El Señor Jesús oraba en el lago de Genezaret o el mismo lago de Galilea. Donde sea que estuviera, el Señor Jesús oraba. Y dice el texto que pasó toda la noche orando. Otro texto nos dice que muy de mañana, cuando todavía era oscuro, estaba Jesús orando. Tenemos el ejemplo de David, que no perdía ocasión alguna para orar. No importa que vayas manejando, ojo, no cierres los ojos. Si te estrellas no me vaya a culpar. No cierres los ojos, pero mientras vas al volante, vas orando, pero alerta. Y vas en el tránsito, no solo para que no te roben el celular, sino por lo que tú quieras. Cuando sales, cuando entras a la casa, cuando estés trabajando, cuando estés en la universidad, en el colegio, donde sea el momento es propicio. Eso indica que eres consciente de la presencia de Dios, de la necesidad que tienes de Él y de su bendición permanente sobre ti. No consideras a Dios como un ídolo, que solamente el ídolo se buscaba cuando había la necesidad. Dios no es un ídolo. Él es el creador, el supremo, el altísimo, el eterno, el majestuoso, el Dios de toda bondad, justicia, gracia y misericordia, que quiere tener una relación íntima, permanente contigo, como padre, como hijo. Sí. De tal manera que la calidad de tu vida cristiana se revela en la calidad de tu vida de oración. Concluyo con esto. Si a conciencia te has aplicado estas primeras preguntas, pues tenemos 5 más, y has encontrado que tu vida de oración no está bien como tú creías, te animo a partir de hoy empieces a cambiar tu actitud.
y aplicar medidas correctivas como la que hemos visto en los textos. Recuerda esto: tu Padre Celestial te ama y anhela escucharte diariamente en íntima comunión con Él. ¿Cuántos lo creen? Pónganse de pie los que dijeron amén y los que no también. Cierra tus ojos, cerremos nuestros ojos. Si el Señor Dios ha hablado a tu corazón y de veras reconocemos que tal vez no hemos pasado el examen de hoy, no sé si alcanzas a un 3 como promedio, no sé, eso lo sabe usted y el Espíritu de Dios. Pero cualquiera sea tu calificación y crees que es necesario confesar a Dios algo en esta mañana, hágalo, por favor, hágalo. Por tu bien, por mi bien, por nuestro bien, hagámoslo. Padre Celestial, como te dijo David en una ocasión, contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos frente al tema de la oración. Señor, sabemos que al final de todo tú eres quien nos calificas de manera justa. Califícanos, Señor, pero no nos dejes así. Perdónanos porque tal vez no hemos llevado una vida de oración coherentemente con lo que decimos ser delante de ti. Ahora que somos tus hijos para siempre, corrígenos, restáuranos. Señor, provoca una vida nuestra de oración, que seamos varones y mujeres de oración y que seamos una iglesia de oración, que cuando cada quien en su casa esté orando con la frecuencia y con la calidad de vida que corresponda. Como iglesia oremos, Señor, unidos los unos por los otros y por nuestras familias y por nuestra comunidad y por nuestro país y por nuestro gobierno y por lo que tú quieras. Por favor, Señor, produce el querer como el hacer esta tu buena voluntad en la iglesia Alianza La Soledad, para la gloria tuya. Gracias por tu perdón, gracias por tu restauración. En el nombre de Jesucristo, Padre nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.